No hay heridas que el tiempo no pueda sanar, pero solo si aprendes a dejar de perseguir lo que no puedes controlar. A veces, en ese afán de aferrarte a lo que se fue, te olvidas de que el verdadero poder reside en soltar, en aceptar la realidad tal como es. Cuando sientes que te han ignorado, que has sido desplazado, que el dolor te ha dejado marcado, recuerda que el estoicismo no es solo resistencia. Es la llave para renacer desde las cenizas del sufrimiento, para transformar esa angustia en una fortaleza inquebrantable. Porque en ese silencio, en esa pausa profunda, yace la oportunidad de empezar de nuevo, de avanzar sin cadenas, con dignidad y con la certeza de que tu valor no depende de la aprobación de otros. Tú puedes elegir cómo responder, cómo levantarte, cómo convertir el dolor en tu mayor maestro. La verdadera victoria no está en perseguir, sino en avanzar con la cabeza en alto, con el alma en paz. Imagina por un momento que tu vida es un río. A veces, el agua fluye suavemente, otras veces se enfrenta a obstáculos, pero siempre sigue su curso. Tú también eres ese río. Y en ese flujo, hay cosas que tú controlas y otras que simplemente no. La verdadera sabiduría estoica radica en distinguir entre ambas. Quien no entiende esta diferencia vive a merced de las circunstancias, atrapado en un remolino de emociones que no puede dominar. Pero tú tienes la capacidad de decidir qué aferrarte y qué soltar. Esa es la clave. El poder del desapego no es una renuncia vacía, ni una indiferencia fría. Es una decisión consciente de no dejar que las cosas externas definan tu paz interior. Es entender que tu felicidad no depende de lo que otros piensan, ni de lo que te sucede, sino de cómo eliges responder. Como decía Marco Aurelio, tu vida no es una sombra, no es un espejo de las circunstancias. Es lo que tú haces de ella. Esa es la verdadera libertad, aceptar que hay fuerzas que escapan a tu control y, sin embargo, mantener el control absoluto sobre tu mente, tus acciones y tu voluntad. No te engañes, el apego es una cadena invisible que te ata a lo efímero, a lo pasajero, a lo que no puedes retener. Pero el desapego no es desdén, sino una forma de amor más profunda. Es amar sin ataduras, es valorar sin poseer, es apreciar sin aferrarse. Cuando entiendes que está en tus manos, descubres que eres más fuerte de lo que crees. Eres capaz de soltar lo que no puedes cambiar y seguir adelante con dignidad. La verdadera fortaleza reside en aceptar que no todo es nuestro para poseer o controlar. La serenidad surge cuando reconoces que la vida es un flujo constante de cambios, y tú puedes navegar en ese río sin miedo, sin resistencia inútil. La calma no es la ausencia de tormenta, sino la certeza de que tú eres el capitán de tu barca. Y esa certeza solo la da comprender que es tuyo y que no. No permitas que el deseo de aferrarte a lo que no puedes tener te consuma. Tú eres más grande que esas cadenas invisibles. La libertad está en entender que tu poder no está en controlar el mundo externo, sino en dominar tu mundo interno. Ahí, en esa batalla silenciosa, reside tu verdadera fuerza. Y recuerda siempre, quien suelta con sabiduría, avanza con firmeza. La aceptación no es resignación. Es la llave que abre la puerta a la verdadera libertad interior. Muchos confunden aceptar con rendirse, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. La aceptación es un acto de valentía, un reconocimiento profundo de la realidad tal como es, sin adornos ni ilusiones. Es mirar de frente al dolor, a la pérdida, a las circunstancias que escapan a tu control, y decir con firmeza, esto también es parte de mi camino. Porque en esa aceptación se revela una fuerza poderosa, la fuerza de quien comprende que no puede cambiar el mundo, pero sí puede transformar su relación con él. No es fácil aceptar lo que duele. La mente busca resistirse, aferrarse a lo que fue, a lo que deseaba que fuera diferente. Pero esa resistencia solo alimenta el sufrimiento. La aceptación es un acto de liberación, soltar las riendas de lo que no puedes controlar y, en ese acto, encontrar paz. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión puede cambiar, puede ajustarse a la verdad. La verdad de que algunas cosas simplemente no están en nuestras manos. Cuando aceptas, dejas de luchar contra el viento y comienzas a navegar con él. La tormenta deja de ser una enemiga y se convierte en una maestra. La adversidad deja de ser un castigo y se transforma en oportunidad.
La aceptación te permite ver con claridad, sin las distorsiones de la resistencia y el rechazo. Es en ese silencio interior donde surge la verdadera libertad, la libertad de no ser esclavo de tus propias expectativas, de tus miedos, de tu orgullo. Cada vez que te resistes a aceptar, te aferras a una ilusión. La ilusión de que las cosas deben ser diferentes, de que el mundo debe acomodarse a tus deseos. Pero la vida no pide permiso, no se ajusta a tus planes. La vida simplemente es. Y en esa sencillez reside la mayor complejidad, aceptar que todo pasa, que todo cambia, y que tu paz solo depende de cómo decides relacionarte con esa realidad. La aceptación no es pasividad, sino un acto de coraje que te permite reencontrarte contigo mismo, más fuerte y más sabio. Porque cuando aceptas, no solo liberas tu mente del peso del rechazo, sino que también fortaleces tu espíritu. La aceptación es la puerta hacia una existencia más plena, más auténtica. Es el camino que te conduce a la calma en medio de la tempestad. Y recuerda siempre, en esa aceptación reside la verdadera dignidad del que ha aprendido a dominarse a sí mismo. El dolor no es tu enemigo, es el maestro más severo pero también el más sabio. En su intensidad, en su profundidad, yace una oportunidad inigualable para forjar una fortaleza que ningún logro externo podrá igualar. La resiliencia estoica no es simplemente soportar el sufrimiento, sino transformarlo en una fuente de poder interior. Es aprovechar cada herida, cada lágrima, como un grano de arena en la construcción de un escudo invencible. Recuerda siempre que la adversidad no define quién eres, sino quién eliges ser ante ella. Cuando el peso de la pérdida, la decepción o la injusticia golpea con fuerza, tienes dos caminos: dejar que te destruya o usar esa energía para levantarte más fuerte. La diferencia está en tu decisión de aprender, de crecer, de convertir el sufrimiento en un peldaño hacia tu mejor versión. Como decía Séneca, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de ello. Y esa decisión, esa interpretación, está en tus manos. Cada cicatriz, cada lágrima, es un recordatorio de tu capacidad de resistencia. No como un acto de masoquismo, sino como un acto de autoconciencia y autocuidado. El dolor es un espejo que revela nuestras heridas más profundas, pero también una oportunidad para sanarlas y convertir esas heridas en la armadura más resistente. La resiliencia estoica no busca eliminar el dolor, sino aprender a convivir con él, a entender su propósito y a usarlo como catalizador de tu transformación. Cuando el sufrimiento golpea, en ese instante preciso tienes la opción de responder con rabia o con sabiduría. La verdadera fuerza radica en la elección consciente de convertir esa experiencia en una lección. La resiliencia no significa que ignores el dolor, sino que lo aceptas y lo usas como un combustible para seguir adelante. Porque en esa capacidad de levantarte, en esa determinación de seguir luchando, reside tu mayor poder. No olvides que cada dificultad trae consigo una semilla de oportunidad. La tempestad, por violenta que sea, eventualmente pasa. Pero tú permaneces. Y en ese permanecer, en esa persistencia inquebrantable, se revela la esencia del estoico. La fortaleza no es ausencia de dolor, sino la maestría en cómo responder a él. La resiliencia no es solo aguantar, sino convertir lo que te duele en un acto de valentía y de autotransformación. El autocontrol no es un mero ejercicio de voluntad, es la armadura que protege tu alma de las heridas que otros y la vida pueden infligirte. En un mundo lleno de caos, de incertidumbre y de amenazas invisibles, la verdadera fortaleza reside en tu capacidad de dominarte a ti mismo. Porque si no controlas tus emociones, si permites que las pasiones te dominen, te conviertes en un esclavo de tus propias reacciones. Y en esa esclavitud, pierdes la paz, pierdes tu poder. El autocontrol es un acto de soberanía sobre tu propio ser. Es decirle a tus impulsos: tú no me controlas a mí, yo controlo la situación. Cuando alguien te hiere, cuando la injusticia golpea fuerte, tu primer acto de libertad es decidir cómo responder. No es la ofensa la que te lastima, sino la forma en que eliges reaccionar ante ella. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión, esa perspectiva, puede cambiar si tú así lo decides. Cada vez que cedes a la ira, al resentimiento o a la desesperación, entregas tu poder.
Pero cuando mantienes la calma, cuando actúas con serenidad, demuestras que tú eres el dueño de tu destino. La calma no es la ausencia de emociones, sino el dominio sobre ellas. Es el silencio interno que revela quién realmente eres en medio de la tormenta. Porque en ese silencio, en esa pausa, encuentras la fuerza para responder con justicia, con claridad y con dignidad. El autocontrol requiere disciplina, sí. Pero más que eso, requiere una visión clara de quién quieres ser. Es la decisión consciente de no dejar que las heridas del exterior infecten tu interior. Es entender que tú no eres tus emociones, sino el observador que las contempla y decide qué hacer con ellas. Ese es tu verdadero poder, decidir qué emociones alimentar y cuáles dejar ir. No permitas que las heridas del alma te hagan perder el rumbo. Tú tienes la capacidad de sanar, de fortalecerte y de seguir adelante. Pero solo si aprendes a gobernar tus pasiones, a responder en lugar de reaccionar. Porque en esa maestría sobre ti mismo reside la verdadera libertad, la libertad que ningún acontecimiento externo podrá arrebatarte, siempre y cuando tengas el valor de mantener el control. Avanzar con dignidad no es simplemente seguir adelante, sino hacerlo con la cabeza en alto, con el corazón en paz y el alma intacta. Es la verdadera victoria del que comprende que no todo en la vida está en sus manos, y que la mayor fuerza reside en saber cuándo soltar. La dignidad no se pierde en la derrota, sino que se revela en la actitud con la que aceptas lo inevitable y decides seguir caminando. Porque quien sabe dejar ir, no se queda atrapado en el pasado, en las heridas o en las promesas rotas. Sabe que la verdadera fuerza no está en aferrarse, sino en liberarse. Pensar que debes aferrarte a lo que ya no existe, a lo que te hace daño, es una ilusión que solo alimenta tu sufrimiento. La victoria más grande es aquella que se obtiene en silencio, en la aceptación de que algunas cosas, por más que las desees, simplemente no volverán. Y en esa aceptación, en ese acto de valentía, encuentras una paz que ningún logro externo podrá darte. La dignidad es el escudo que te protege cuando el mundo quiere reducirte a un simple objeto de sus caprichos. Es entender que tu valor no se mide en cuanto retienes, sino en cuanto sabes soltar con gracia y sin perder tu esencia. Avanzar con dignidad es una declaración de amor propio. Es saber que tu dignidad no depende de la aprobación ajena, de los éxitos o fracasos, de las circunstancias que te rodean. Es mantener tu integridad incluso cuando otros intentan humillarte, cuando la vida te pone a prueba, cuando el corazón se siente desgarrado. Porque la verdadera victoria no está en ganar, sino en cómo juegas el juego de la vida, con honestidad y respeto hacia ti mismo. En ese acto de dejar ir, en esa capacidad de soltar sin rencores ni resentimientos, reside tu mayor poder. No es fácil. La mente busca aferrarse, el ego se resiste, el corazón duele. Pero tú tienes la opción de decidir qué camino recorrer. La dignidad no se pierde en la derrota, sino que se reafirma en la forma en que te levantas después de caer. La grandeza de espíritu no se mide en cuanto aguantas, sino en cuanto sabes desprenderte y seguir adelante con la frente en alto. Porque en esa entrega, en ese acto de amor propio, resides en la victoria más auténtica y duradera. Ahora es el momento de tomar el control de tu destino. Deja de perseguir lo que no puedes cambiar y enfoca toda tu energía en fortalecer tu interior. Recuerda que la verdadera libertad reside en tu capacidad de soltar, de aceptar y de avanzar con dignidad. Cada paso que das hacia tu autoconocimiento, cada acto de autocontrol, te acerca a esa versión de ti mismo que siempre has llevado en silencio. No permitas que las heridas del pasado te detengan, conviértelas en tu lección, en tu impulso para seguir adelante. La vida no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Vuelve a ti. Vuelve a esa paz que solo el estoicismo puede ofrecerte. Y cuando sientas que el miedo o la duda te quieren detener, recuerda, tú eres el arquitecto de tu destino. Solo tú, con tu decisión firme, puedes escribir la próxima página de tu historia. La verdadera victoria es tuya, y está en tus manos.